Hola, buenas noches compañeros. Le doy a mí me toca hablar sobre la enfermedad diverticular. Bueno, para comenzar vamos a definir qué es un divertículo. Un divertículo es una protrusión sacular de la mucosa a través de la pared muscular del colon. Habitualmente los divertículos miden de 5 a 10 milímetros de diámetro. En la imagen de la derecha podemos apreciar cómo se protruye la pared intestinal, y por lo regular es en lugares de la pared intestinal con muchos vasos sanguíneos. Hay dos tipos de divertículos: los divertículos verdaderos, que incluyen todas las capas intestinales, y los falsos, cuando falta la capa muscular. Los divertículos verdaderos por lo general son congénitos, y los falsos son secundarios a aumentos de presión de la úlcera intestinal. En el caso de la enfermedad diverticular, los que aparecen son los divertículos falsos, y son los en los que nos vamos a enfocar. Y bueno, la enfermedad diverticular va a aparecer únicamente como diverticulosis, que como pueden ver es únicamente la presencia del divertículo dentro del colon, que es la fotografía del lado izquierdo, y la del lado derecho es una diverticulitis, que es una inflamación del divertículo. En el 75% de la diverticulitis, por lo regular no tiene complicaciones, y en el 25% restante suele haber complicaciones como abscesos, fístulas, obstrucción, etc. La prevalencia según la edad de la enfermedad diverticular depende mucho de la edad. En personas de 40 años o menos únicamente se presenta el 5%. En cambio, en personas de 60 el 30%, y a los adultos mayores de 80 años o más tiene el 65% de prevalencia. En personas menores de 50 años es más común el sexo masculino, y en la edad de 70 o más es más común el sexo femenino. La etiología, que es el estudio de las posibles causas de las enfermedades, sugiere que la enfermedad diverticular se debe a poco contenido de fibras en la alimentación, es decir, que la fibra insoluble provoca la formación de heces más voluminosas. Esto quiere decir que aumenta la presión intracolónica, lo que lleva a aumentos a la presión intraluminal. Por otro lado, algunos datos señalan que la enfermedad a veces sigue patrones genéticos. Estos estudios se pueden observar a través de la tendencia familiar, la predilección de la enfermedad a localizarse a la derecha en poblaciones orientales. Es importante señalar la localización de la enfermedad diverticular. Por lo regular, se da en el colon sigmoideo, con una presencia del 95% entre la parte distal del colon descendente y el sigmoides, el 95%, y solo el sigmoideo está al 65%. En todo el colon es raro, un 7%. Y bueno, la diverticulosis puede ser asintomática, que representa el 70% de los casos, puede evolucionar a diverticulitis en 15 a 25% de los casos, y se asocia con sangrado en el 5 al 15%. Bueno, la diverticulosis se da que al penetrar en la pared intestinal los vasos rectos crean áreas de debilidad en dicha pared, a través de las cuales puede herniarse porciones de la mucosa y submucosa colónicas. Y como les mencionaba anteriormente, esta segmentación ocurre como resultado de un aumento en la presión intracolónica en ciertas áreas del colon. En la radiografía de la izquierda podemos apreciar diversos puntitos más calcados en la radiografía. Este tipo de radiografía se llama colon por enema, que se le da al paciente un tipo de líquido, lo que va a hacer que se tiña más a estos lugares. Bueno, la diverticulitis. Este término, como ya saben, itis significa inflamación, por lo que por ende va a ser la inflamación de un divertículo. Esta inflamación puede ser subclínica hasta una peritonitis generalizada por una perforación libre, que esto ya es muy complicado. Es importante señalar que la diverticulitis es simple, o sea, sin complicaciones, como ya mencioné al principio, se presenta en un 75% de los casos, y la complicada en un 25% de estos. ¿Cómo es el diagnóstico de la diverticulitis? La mayoría de los pacientes presentan dolor del cuadrante inferior izquierdo.
El dolor es exquisito a la descompresión e implica cierto grado de compromiso peritoneal. También puede haber signos de enfermedad diverticular o diverticulitis que hace a la fiebre y a los leucocitos, que son hallazgos importantes, pero inespecíficos. Y bueno, se han hecho estudios, estudios en 42 pacientes con diverticulitis y se observaron los siguientes hallazgos a través de rayos X y tomografía computarizada. En el 98% de los casos con diverticulitis se observó grasa pericólica inflamada. En el 84% se observaron divertículos. El 70% se observaron la pared intestinal engrosada. El 35% se observó abscesos pericólicos. El 16% peritonitis. El 14% se observaron fístulas. Y en el 12% se observaron la obstrucción colónica. Y finalmente el 9% se observaron tractos sinusales intramurales. Y bueno, también se pueden hacer los hallazgos mediante endoscopía. Sin embargo, no está relativamente contraindicado porque aumenta las posibilidades de perforación. En la imagen de la izquierda podemos ver una colonoscopía con un divertículo inflamado. Bueno, como les mencionaba, una complicación de la diverticulitis puede ser la obstrucción intestinal. Y bueno, esta obstrucción es relativamente rara, ya que solo se presenta en el 10% de las obstrucciones del intestino grueso. La diverticulitis aguda puede llevar a una obstrucción parcial del intestino a causa del edema colónico, es decir, se inflama, entonces puede ocurrir una obstrucción. Y la formación de los abscesos depende de la capacidad de los tejidos pericólicos de controlar la diseminación del proceso inflamatorio. También, como les mencionaba, se puede complicar y puede haber perforaciones libres y fístulas. Afortunadamente, como les señalaba, la perforación libre es infrecuente. Sin embargo, la perforación libre está asociada a una alta tasa de mortalidad, presentándose hasta un 35% de los casos. Y en la mayoría, si no es que en todos estos casos, con perforación libre, se necesita una intervención quirúrgica urgente. Y bueno, las fístulas ocurren en el 2% de los pacientes con enfermedad diverticular complicada y se forman a través de un proceso inflamatorio local que produce un absceso. Estas fístulas pueden ser colovesicales, que se presentan en un 65%, colovaginales en las damas, con un 25%, también puede ser colocutáneas o coloentéricas, es decir, que llegan hasta el intestino delgado. Bueno, el manejo médico de la diverticulitis sin complicaciones puede ser únicamente tratamiento ambulatorio. Son pacientes que únicamente tienen dolor o hipersensibilidad en el abdomen y únicamente se les administran antibióticos y en ciertos casos ciertos analgésicos. También se puede internar al paciente y eso es el 1 o 2% de los casos. Se trata con reposo intestinal, con antibióticos y también con analgésicos. Y bueno, el manejo quirúrgico de la diverticulitis se debe hacer cuando hay perforación libre o peritonitis generalizada, cuando hay obstrucción, cuando hay absceso no pasible de drenaje percutáneo, cuando existen fístulas o cuando el deterioro clínico o ausencia de mejoría ante el manejo conservador. Las opciones de cirugía, pues normalmente se hace una exeresis del colon sigmoides, es decir, una extirpación del tejido. Y bueno, el procedimiento puede ser realizado por vía abierta o por laparoscopía. Bueno, finalmente les dejo mis referencias. Espero que este video haya sido de utilidad. Lo abordé rápido, pero siento que bastantes cosas y profundo. Muchas gracias.